noches, estamos en vivo. Buenas noches, Eugenia. Buenas noches, Ana María, ¿cómo estás? Vamos a analizar la transición, el nuevo gobierno que asume el domingo, dicho sea de paso, transmisión especial de Televisión Nacional, la salida del gobierno del Frente Amplio luego de 15 años. Y bueno, y decíamos hace un rato con Eugenia, esta transición que ha tenido particularidades en algunos organismos del Estado. Todavía no se sabe quiénes van a ser los jerarcas que van a estar al frente, Eugenia. Exactamente, ha sido una transición un poco lenta por varios motivos. Primero, es la primera vez que hay una coalición de 5 partidos que deben acordar entre ellos a qué sector de qué partido le corresponde cada cargo en el gobierno, y son muchos. Esa negociación se terminó hace unos días, pero además, antes de terminar esa negociación, tenían que negociar, en este caso con el hoy partido de gobierno, Frente Amplio, que va a ser oposición, a quien se le van a dar cargos también. Fue una negociación bastante larga, va a tener 34 cargos, había pedido 33, y hay que recordar que eso no está establecido en ninguna ley, es voluntad de los negociadores, tanto del partido de oposición de participar o no de los cargos, como del partido de gobierno, que muchas veces no dio opción a la oposición a participar de ningún organismo, ni de contralor, ni entes, etcétera, ¿verdad? Hay un estudio a la vez de Opción Consultores, y esta noche vamos a tener en los estudios a Rafael Porzekansky. Sin equivocarme, puedo decir que es el único estudio que se ha hecho por estos días en esta materia, que es la consideración de la ciudadanía respecto al gobierno entrante, respecto al gobierno que se va, y cuáles son las principales preocupaciones de los uruguayos, y también dónde está depositada la mayor confianza de los uruguayos en el gobierno que entra a partir del 1 de marzo. Es así, efectivamente, ¿verdad? Sí, hay algunos ministros, por ejemplo Larrañaga, que va a tener ya un gran peso de entrada, va a ser una de las áreas, digamos, más observadas, ¿verdad? Ministerio de Trabajo también, y hay otras que no tienen tanta importancia, por ejemplo el Ministerio de Turismo, pero las áreas relevantes realmente estarán bajo la observación de la opinión pública. Sí, y quizás no sea una casualidad que el primer ministro que asuma va a ser Jorge Larrañaga en horas muy tempranas de la mañana del lunes, así que bueno, con toda esta información lo vamos a estar conversando con Gerardo Caetano, con Rafael Porzekansky, y preparamos un informe inicial para comenzar. El gobierno que encabezará Luis Lacalle Pou enfrenta antes de asumir sus primeros desafíos. Uno de ellos es la distribución de cargos de confianza en los diferentes organismos del Estado, en forma proporcional entre los miembros de la coalición. Esta tarea que nos llevó la semana pasada, que terminó, mejor dicho, la semana pasada, en doble sentido. En primer lugar, en el armado de las direcciones de los ministerios, que son intercaladas de los diferentes partidos políticos en cada uno de los ministerios, que eso le da mucha potencia y mucho sostén al gobierno de coalición y en la gestión del gobierno de coalición por intercalar varios ministerios varias direcciones de diferentes partidos en un mismo ministerio. Esta semana se conocerán los nombres de los titulares de las direcciones de los ministerios, que asumirán el próximo lunes 2 de marzo. Una de las negociaciones más complejas ha sido la de otorgar cargos públicos a la oposición, a quien se le ofrecieron 33 cargos y finalmente se acordó que tendrá 34. Una cosa es una empresa pública, otra cosa es un órgano de contralor que tiene regímenes de selección y de aprobación, incluso con venia parlamentaria, que son muy importantes. Y otra cosa también, y esto requiere acuerdos políticos, son los cargos en el Poder Legislativo. El Frente Amplio debatirá en forma interna quiénes ocuparán esos cargos y propondrá los nombres que deberán ser aprobados por el presidente electo. ¿Eso qué quiere decir? Profundicemos. Eso puede decir el derecho de censura. Bueno, por eso la negociación no está terminada. Porque si tú me censuras a 4 o 3 compañeros míos, yo capaz que decido irme del pacto. O capaz que me quedo y te censuro a 3. Veremos. Otro de los desafíos del futuro gobierno es acordar el texto de la ley de urgente consideración que se presentará en el Parlamento el próximo 9 de marzo. El texto final le falta bastante. Lo que se mostró públicamente hace un mes es el borrador, y como tal ahora se incorporan aportes de los distintos partidos y lo mismo propuesto va a sufrir modificaciones buscando hacerla más
hacer una ley mejor. La propuesta de eliminar los monopolios de ANCAP no está en el compromiso por el país. Aparece sí en el anteproyecto de ley de urgente consideración. No estamos obligados a acompañar eso, nunca nos comprometimos a acompañar eso. Es más, dijimos en su momento que no estábamos de acuerdo ni siquiera con liberalizar la importación de refinado. El diálogo está para llegar a los acuerdos y los acuerdos estimamos que llegarán. No veo diferencias insalvables porque todos partimos a su vez del compromiso que se firmó por los candidatos antes de la elección. Y de algún modo esta ley desarrolla esos principios, de modo que no estamos partiendo de diferencias capitales. Y es un gusto tener esta noche a Rafael Porcekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores. Bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche. Ha sido un gusto para mí, Ana, Gerardo. Gerardo, un gusto también recibirte esta noche. Qué invitado, ¿eh? Qué invitado de lujo tenemos. Decíamos hace un ratito en la presentación con Eugenia que, bueno, Opción hizo un estudio, el primero que se conoce, muy interesante porque hace primero una evaluación, ¿verdad?, de cómo está viendo la ciudadanía hoy al doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Y se puede decir por estas horas que el sistema político goza de luna de miel con la gente, porque bueno, miremos esta primera placa en la que aparece Tabaré Vázquez, bien visto por los ciudadanos, o por lo menos en un número interesante si uno piensa lo que es el contexto de América Latina. Es así, Ana. Lo que sucede en realidad, para hacer un poquito nomás de teoría, es que es habitual que en los regímenes presidencialistas haya una especie como de curva en lo que es la aprobación presidencial. Se empieza habitualmente con una luna de miel, posteriormente hay una caída, porque generalmente el gobierno busca introducir reformas que no van a complacer a todo el mundo, busca hacer los cambios más importantes de gobierno durante los primeros 3 años de gestión, en el caso uruguayo, y al final, eso depende cuánto, pero en el último año, si las cosas son más o menos normales, vuelve a subir la aprobación presidencial porque, bueno, está la campaña electoral, el partido oficialista busca mostrar los logros de gobierno, hace una difusión de resultados y intenta comunicarse con la ciudadanía en la materia. Y bueno, pasadas las elecciones, además, bueno, generalmente hay como una suerte de despedida con el presidente, donde también, si las cosas, reitero, son más o menos habituales, se le reconoce, digamos, el esfuerzo realizado. Entonces, esto que está sucediendo en el caso uruguayo es un patrón bastante común en lo que se ve en otras partes en regímenes presidencialistas. Este es el momento justamente donde el presidente goza de una aprobación de gestión relativamente alta, el presidente saliente, y el presidente entrante también recibe una aprobación relativamente alta, ¿verdad? No llegan ninguna de estos dos casos a lo que podía ser, por ejemplo, el comienzo de gestión de Mujica o el comienzo de gestión, la primera gestión Vázquez, que eran altísimas. Bueno, en el caso de Vázquez era por ejemplo, la entrada del Frente Amplio por el Poder era realmente una situación muy excepcional, con una gran esperanza de la ciudadanía en la gestión del Frente, y en el caso de Mujica, bueno, tenían algunas fortalezas de popularidad muy importantes. No obstante lo cual, repito, el Frente en esta gestión de Vázquez en el último semestre de 2019 comienza a crecer notoriamente, y a su vez la imagen de Luis Lacalle Pou en la actualidad está bastante fortalecida, incluso más frente a cómo cierra el ciclo electoral. Tabaré Vázquez, que bueno, este próximo viernes va a ser homenajeado en la Plaza Lafone, en La Teja, mejoró, como lo muestra la encuesta de Opción, mejoró su exposición ante la opinión pública. Él empezó a aparecer más, y también sus condiciones personales, el fallecimiento de su esposa, su enfermedad, cómo también él transmitió y comunicó su enfermedad, creo que hizo que gozara como de respeto y de mayor cariño de la ciudadanía. Sin duda. En primer lugar, lo que dice Rafael es absolutamente así, claro. En los regímenes presidencialistas se da, salvo que no haya una catástrofe, claro, o una crisis, o un gobierno claramente frustrado, se da esa situación. Está pasando a Piñera en este momento, ¿no? Tiene una muy baja popularidad en Chile. Pero
a Piñera me parece que la curva no le va a llegar. O si tiene un rebote, quizás sea un rebote muy tenue. Claro. A Jorge Valle le pasó, en 2004 tuvo un rebote, pero sí, muy pequeño, porque realmente mejoró. La caída en 2002 fue muy alta. Tremenda, tremenda. Y esto es algo a destacar. Nosotros estamos viendo en América Latina y en el mundo, pero miremos primero la región, bueno, caídas tremendas. Incluso a partir de un desacuerdo de régimen, estamos viendo situaciones de crisis institucional y situaciones, bueno, que tienen derivas golpistas. Hoy en Brasil hay rumores realmente muy preocupantes, muy preocupantes. Lo que está pasando en Chile, lo que antes pasó en Perú, lo que está pasando en Colombia, ni que hablar lo que está pasando en Venezuela desde hace mucho tiempo, en Nicaragua. O sea, el Uruguay, digamos, yo no diría que el sistema político está viviendo una luna de miel. Lo que diría es que las fortalezas de la política y del acuerdo de régimen mayoritario son fuertes, son señaladas, son importantes. Y eso es un patrimonio a cuidar. Y esto tiene que ver además con la asunción de un nuevo gobierno. La asunción de un nuevo gobierno siempre tiene que generar, es bueno que genere esperanza. Y es bueno que genere en aquel que ha sido derrotado, es bueno que genere el espíritu de la alternancia. La alternancia no es ineluctable, lo sabemos. La alternancia la decide el pueblo, pero una vez que se decidió, hay que leer bien cuál es el mandato popular. Y yo creo que el mandato, fueron dos mandatos. Por un lado, hubo en octubre una desaprobación al gobierno y al partido de gobierno, pero en noviembre hubo como una idea de, bueno, hagamos puentes. Acá hay un país de dos mitades, no se puede gobernar para una sola. Después ha venido este proceso que casi que inevitablemente iba a ser un proceso complejo, porque la coalición, esta coalición multicolor, en primer lugar es inédita, pero además es una coalición muy sui generis. Por ejemplo, es una coalición en donde no ha habido acuerdo de partidos, porque el compromiso con el país fue un acuerdo que fue hilvanando el presidente con cada uno de los líderes. Hasta el día de hoy el presidente está jugando en esa bilateralidad y eso es extraordinariamente complejo, ya lo estamos viendo. Incluso el doctor Sanguinetti, que funge como una suerte de... es muy impresionante porque en diciembre del 2018 el doctor Sanguinetti decía que estaba preparando al prepresidente. Y ahora está ayudando al presidente. Y lo está ayudando, es el que tira más aceite, es el que trata de acercar las posiciones. Sí, recién cerrábamos el informe con declaraciones de Sanguinetti diciendo, bueno, no hay tantas diferencias. Pero fíjate, además, Ope Pasquet, representante del grupo ganador de la interna, ganador en la distribución parlamentaria, pero no del líder del Partido Colorado, porque el liderazgo del Partido Colorado, si yo te dijera que lo tiene Talvi... Está en disputa, ¿no? Está en disputa. Por estas horas justo hay una discusión en torno a ese liderazgo. Pero, ¿quién tiene el liderazgo? Pero Pasquet dice una cosa fuerte. Y además la ha dicho el Partido Independiente y la ha dicho también Cabildo Abierto, que es la incógnita en esta coalición. Ha dicho, bueno, la ley de urgente consideración no es la expresión del compromiso con el país. Hay cosas que ahí no quisimos que están acá. Y hay cosas que faltan. Y esto es algo muy importante. Ya se ha dicho que, además, ¿qué temas? ANCAP, las empresas públicas, Antel, el Instituto Nacional de Colonización. Bueno, hay cosas, no es la mera expresión. Por eso, lo primero hay que leer el mandato electoral. Este no es un gobierno del Partido Nacional, es un gobierno de una coalición muy compleja, en donde la negociación todavía no está afinada. Es
el doctor Sanguinetti decía, hay que crear un espacio en donde hay que crear una mesa política de la coalición, porque si no vamos a estar permanentemente con esa bilateralidad múltiple que, bueno, hace a los acuerdos sumamente complejos. A la vez, la calle Pou demuestra el liderazgo y en este estudio que ustedes hicieron aparece con más de la mitad, con más votos de los que él mismo obtuvo, ¿verdad? Lo estamos mirando en pantalla, es decir, claro, hay expectativas respecto a su gestión y está claramente ahí señalizado, ¿no? Sí, hay expectativas que son diferentes según el tema en consideración, más allá de que sí, hoy por hoy predomina, digamos, la esperanza sobre el escepticismo, eso está muy claro. Sí, también está claro de que la calle Pou, frente a la opinión pública, se ha fortalecido y además frente a las dirigencias también, creo que se lo hasta ve de otra manera. El caso, por ejemplo, de la definición de la candidatura a la intendencia terminó siendo pie, como en el truco, decidió él, todos fueron a él al final, ¿verdad? Pasaron muchos nombres, no se llegaba a acuerdo y él pone el nombre sobre la mesa. Ha asumido un rol, porque a veces se podría llegar a dar que haya un presidente que sin embargo no es líder. En este caso creo que la función o el rol de liderazgo se ha fortalecido notoriamente. Lo que dice Gerardo, no obstante, es muy cierto. Es decir, va a ser un gobierno conducido o liderado por el Partido Nacional, pero con socios estratégicos fundamentales y con un gran desafío que tienen. Partido Colorado y también un cabildo abierto, ¿verdad? Sí, uno podría decir que el Partido de la Gente está muy debilitado y con un gran signo de interrogación sobre su futuro, y el Partido Independiente es un caso muy peculiar, porque desde el punto de vista de su, entre comillas, como se llama a veces en la literatura, poder de chantaje, ¿verdad? Quiere decir, la capacidad de negociación en base a votos en el Parlamento y demás, es muy bajo. Pero, sin embargo, la nominación de diferentes jerarcas ha mostrado que tiene muchos elencos para ofrecer el Partido Independiente. Sí, tiene muchos referentes, no es una casualidad, por ejemplo, no es una casualidad. Como decía Pibel, le decían que en el 84 que había mucha militancia en el Partido Nacional, y él decía, mucha militancia, poca sufragancia. En el Partido Independiente uno podría decir, muchos elencos, pocos votos. Muchos elencos, pocos votos, pero ha sido valorado el tema de los elencos. Entonces, bueno, se podría decir, es una coalición de 3 socios principales. Yo pondría, repito, en un escalón diferente al Partido Independiente del Partido de la Gente, pese a su mismo caudal de voto, por esta diferencia de los elencos. Bueno, además el Partido de la Gente es una gran incógnita. Por eso, el diputado, ¿quién define el diputado? Yo cuando aparece Novik, ¿Novik está representando al diputado? El diputado dice que no. Por eso. Y el diputado dice que para contar con su voto van a tener que hablar con él. Claro, en el caso del Partido Independiente es diferente, claro. Lo que yo te quería decir es que el tema de los... Acá está el gran desafío de la coalición, de que por un lado, si se muestran completamente unidos durante la gran mayoría de la gestión de gobierno, ¿cómo hacen los socios menores para diferenciarse de cara a las elecciones? Claro. Ahí está el dilema de la diferenciación. Por otro lado, si rápidamente aparecen los perfilismos y las disidencias y las eventuales rupturas, ¿cómo se le compite al Frente Amplio? Porque la competencia final es por bloques. Entonces ahí está centrada, me parece a mí, una de las grandes incógnitas de esta relación y de este gobierno de coalición que es único en la historia del país. Sí, completamente inédito. Completamente inédito. Antes, cuando, digamos, de un lado estaba el bloque de los partidos tradicionales, blancos y colorados, que juntos, recordemos, el último gobierno previo a la llamada era progresista, que llevó adelante Jorge Valle, era un gobierno que tenía, 55, 56 legisladores, solo entre blancos y colorados. Hoy, blancos y colorados juntos tienen 30 más 12, 42. Los mismos diputados que tiene el Frente Amplio. Entonces es una situación nueva, con un actor muy complejo, con una gran señal de incertidumbre, que es el que tiene la llave, por lo menos en el arranque, que es Cabildo Abierto. Antes se decía 3 años para cooperar, 2 años para competir. Y ese era más o menos el timing. A veces se rompía esa pauta. Por ejemplo, en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, el entonces presidente del director del Partido Nacional, Alberto Volonté, llevó a que hubiera cogobierno
hasta el final. Bueno, luego quedó esa marca que, bueno, llevar el acuerdo hasta el final puede diluir los resultados electorales. El doctor Lacalle, que fue el candidato único del Partido Nacional, por muchas razones, pero tuvo la peor votación de la historia del Partido Nacional, 22%. Exacto, ahí está el debate, ¿no? Porque también tuvo una interna fratricida. Fratricida, Juan Andrés Ramírez, podríamos hacer la historia. Es bien interesante porque Lacalle Pou tiene 46 años. Después de presidentes que llegaban con cierta edad, es más joven de la edad que tenía su padre cuando hace 30 años asumió. Muy impresionante. Luis Alberto Lacalle Herrera fue candidato por primera vez y salió presidente a los 49 años. La misma edad que tenía su abuelo, Luis Alberto Herrera, cuando fue por primera vez candidato en 1922. Sería la primera de 7 veces que sería candidato y no ganaría. Lacalle Pou, Luis Alberto Lacalle Pou, bueno, empezó siendo candidato hace 5 años, 41 años, y tiene hoy 46 años. Uno podría decir, bueno, es un contexto completamente diferente al de su padre hace 30 años. Y eso se lo ve. Era un contexto de época distinta. Sí. Allí era la agenda neoliberal del consenso de Washington. Allí no se planteaba desmonopolizar la refinación, se planteaba lisa y llanamente la privatización. Esto no está hoy. Allá se dejó de convocar a los consejos de salarios. Entre el año 91 y el 2005, los consejos de salarios no existieron. Acá no se está hablando de esto. Entonces son dos cosas distintas. Pero recuerdo una frase que Luis Alberto Lacalle Herrera tenía mucho y que yo creo que está en el perfil de su hijo. Lacalle Herrera decía muchas veces, a este país le falta sentido de urgencia. Bien, y ahora tenemos una ley de urgente consideración. La senadora Topolansky ha dicho que ve demasiada ansiedad y ha sido respondido mucho, pero en verdad uno ve la ley de urgente consideración y ve esa idea voluntarista de urgencia y que el 2 de marzo iba a estar la ley, y uno ve un sentido de urgencia tal vez desmesurado, no porque los problemas que el país encara no sean urgentes. Lo que ocurre es que una ley de 457 artículos, lo primero que hay que discutir, bueno, es primero la constitucionalidad, pero luego sí es bueno que en el país haya una reforma del Código Penal, una reforma del Código de Proceso Penal, una reforma de la educación, una reforma de la gobernanza, seguridad social, de la seguridad social, una reforma de la gobernanza de las empresas públicas. Bueno, tal vez para ir más rápido, lo primero que haya que hacer es distribuir. En este estudio que hace Opción, también está el tema de cuáles son las principales preocupaciones que tienen los uruguayos, y claramente la seguridad es el tema que predomina y no es nuevo. Quizás, y ustedes me lo podrán aclarar, si, y lo estamos viendo en pantalla, esa diferencia tan grande entre la preocupación por la delincuencia y los otros temas, que a la gente también le preocupan cuando dice, bueno, ¿qué es lo que más le preocupa enseguida? La delincuencia. Y bueno, y después, sí, la falta de empleo, la economía, la educación, la corrupción, pero se despega mucho el problema de la seguridad. Voy a introducir el análisis de Rafael. Me parece un gran acierto la medición de este tema, pero ahí están las razones del resultado electoral. Claro. La clave número 1 del resultado electoral no fue la economía, fue el tema de la seguridad. Es así. Bueno, yo creo que las dos cosas influyeron. La gran pregunta que hay que hacerse es, básicamente, ¿cuántos electores cambiaron del 2014 al 2019? Un 10, un 12%. Ese 10 y ese 12 que hizo la diferencia, porque el Frente perdió 10 puntos básicamente. Los demás te pueden decir el principal problema es la economía o el principal problema es la seguridad, pero al final del día iban a votar lo mismo. La pregunta es,
¿Por qué cambiaron los que cambiaron? Yo creo que es una pregunta abierta todavía, así, para determinar exactamente. Sabemos que las dos jugaron, de seguro, ¿verdad? Porque, a ver, aquí hay algo muy claro. Hoy hablamos de la aprobación de gestión, que es una variable muy importante como determinante del suceso electoral, ¿verdad? Cuando el presidente de turno se encuentra mal evaluado al momento de la elección, aunque no esté compitiendo, y aunque el otro se desmarque, el partido en el gobierno recibe un castigo. Eso pasa. La técnica de desmarque del presidente en ejercicio tiene sus limitaciones. Mucho más en estos tiempos. Claro. De sociedades enojadas, de descontento, que tiene un tropismo hacia quien ejerce el gobierno. Entonces, ¿cuándo cae por primera vez la aprobación a Vázquez? Cae muy rápido, es una luna de miel corta. El segundo semestre de 2015 ya había caído dramáticamente, ¿verdad? Y es antes de las crisis fuertes de seguridad. Hoy Gerardo decía, la aprobación presidencial ha caído sustancialmente en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica. ¿Qué ha pasado? Y bueno, terminó el boom de las commodities también. Eso sin duda es otra economía, es otro nivel de humor de la ciudadanía en general, y sin duda influye. Y queda la pregunta por responder de, bueno, ese 10% que cambió. Porque quizás uno lo entrevista y te dice que las dos cosas, y bueno, ¿y cuál más? Y no es tan fácil de determinar. Ahora bien, el tema de la delincuencia incluso ha crecido en el último semestre y principios de este año. Está realmente en una diferencia grande. Es cierto, si uno agrupa las preocupaciones económicas, están en un segundo lugar interesante. Hay casi 3 de cada 10 que dicen que temas económicos son el principal problema del país. Y si uno hurga un poco más y pregunta por el segundo problema del país, bueno, ni que hablar que asume todavía un porcentaje mayor. Y del otro lado, lo otro que es interesante es que donde tiene más esperanzas la ciudadanía sobre el nuevo gobierno, y tiene más esperanzas en que solucione el tema de la seguridad. ¿Cómo es que se explica esto? En realidad lo que está pasando es que hay un segmento de electores frentistas que, si bien son muy negativos o muy escépticos frente al tema de la gestión económica del gobierno entrante, tienen por un lado una gran insatisfacción con la gestión del frente en seguridad, y por otro lado, por tanto, le abren más crédito al gobierno entrante. Es decir, nosotros lo que vemos es que hay un segmento de frentistas que votó al frente también en 2019, pero que siguió diciendo hasta el día de la elección, señores, no estoy de acuerdo con esta gestión en seguridad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¿Te doy permiso? So fit, so full of spark. Y seguimos conversando esta noche, analizando lo que se vendrá en los próximos días, el próximo domingo, cuando asuma el nuevo gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, bueno, algo de lo que podrá ser los próximos 5 años, y también este último tramo del gobierno del Frente Amplio luego de 15 años. Y recién estábamos hablando de cuáles eran las preocupaciones de la gente, que era lo que estudiaba Opción con esta encuesta, diciendo, bueno, la delincuencia, la inseguridad en un primer lugar muy despegado, aunque por supuesto que el empleo es una preocupación, por supuesto que la educación, pero el tema de la seguridad, y vos decías, bueno, pero ahí hay un 10% de gente que cambió su voto. Sí. El tema de el mandato electoral. Recordemos, la reforma Vivir sin Miedo, contra lo que se esperaba, ganar una reforma constitucional es muy complicado. El ensobrado. Sí. No la respaldaba ningún otro candidato. En el inicio fue una idea de Larrañaga, tuvo muchísimas firmas. Bien. 48%, 47% el voto, sí, sin respaldo. Ningún candidato final, no precandidato, sino candidato final, sin ningún candidato respaldándola. Bárbaro. Impresionante. Es muy impresionante, y esto está hablando de un problema que transversaliza. Además, es el primer problema para los uruguayos desde hace más de 10 años. Hay un momento en donde la principal preocupación de los uruguayos se afincó en el tema de la seguridad. ¿Cuál es ese momento? Más o menos mediados del 2009. Todas las mediciones de opinión revelan
ese momento. Entonces, acá tenemos un eje. La calle Pou ha dicho, hay una parte de la ley que es muy popular. Bien, ¿cuál es la parte popular de la ley de urgente consideración? El ítem 1. El ítem 1, que incorpora cosas realmente que yo creo que van a salir. Espero que salgan, por ejemplo, el delito del agravio a la autoridad, la configuración de una figura delictiva que es agravio a la autoridad, que yo creo que su constitucionalidad es extraordinariamente dudosa, pero que además de instalarse, va a ver cómo se protesta en Uruguay. La protesta va a estar criminalizada, es un tema complicado. Y después las condiciones de la presunción de justa defensa, bueno, tienen unas ambigüedades y unas extensiones que generan preocupación. Sin embargo, esa parte, yo creo que es la parte popular de la ley. Sí, efectivamente, a ver. No, una cosa que es importante tener en cuenta, por supuesto que hay indicadores en seguridad que han empeorado mucho, algunos con un par de picos, por ejemplo la tasa de homicidios, para empezar, que es uno de los indicadores de atención más confiables. Sí. Porque no tiene digamos, claro, no tiene problemas del tema de la denuncia. Subregistro, exactamente. Es terrible, pero no es así. Entonces, por eso es prácticamente el único indicador que se compara en forma universal entre todos los países, porque es el único que uno sabe más o menos que coincide con la realidad. Tuvo un pico en 2012, otro muy fuerte en 2018, evidentemente, y si bien bajó en 2019 es una tasa de homicidios muy por encima del promedio histórico uruguayo. Ahora bien, cuando la inseguridad pasa a tener lugar preponderante en las preocupaciones de los uruguayos, hay que tener en cuenta otro factor más, que es que otras cosas mejoran. Y ahí vuelvo a mencionar el tema del boom de las commodities, la mejora notable de la economía. También porque baja la preocupación por el empleo, baja la preocupación por la situación de los salarios, porque el país mejora, es que la seguridad, que no mejora, justamente pasa a ocupar ese rol tan preponderante. Si la economía uruguaya se volviera a deteriorar más todavía y demás, obviamente que subiría de nuevo la economía. Y sí, quizás ya tendría una cosa más pareja, porque evidentemente el caso de la elección argentina te lo demuestra muy bien, cuando la economía realmente ande mal, ahí pasa a ser una preocupación absolutamente central. Aunque puedan haber mejorado algunos indicadores del tema de seguridad. Pero, ojo, lo de Macri fue una catástrofe. Claro. Yo invito a que todos los televidentes lean el informe final del Fondo Monetario Internacional sobre la situación uruguaya. Es impresionante, realmente es impresionante. Lo que dice el Fondo Monetario no es santo de mi devoción, pero bien, como es un observatorio muy privilegiado y además evalúa los distintos países, dice la situación uruguaya es digna de admiración y marca distintos pasajes. Sin embargo, ¿dónde perdió el Frente Amplio la elección? ¿Dónde la perdió? En el interior. En el interior. Y eso tiene que ver con algunos problemas propios del Frente Amplio, romper su vínculo privilegiado con el interior, y tiene que ver también con el fin del boom de las commodities, en donde efectivamente todas las mediciones que referían ese boom de las commodities y que generaban una coyuntura favorable para las exportaciones agropecuarias, a partir del 2014-2015 caen. Y allí no hubo, por parte de la política económica del Frente Amplio, una respuesta consistente, sólida. Era muy difícil, pero no la hubo. Sí, en esa tensión entre salario y empleo, el salario mantuvo niveles de crecimiento, el empleo cayó. ¿Y dónde cayó más? En el interior. Y en el interior urbano, porque hay una nueva ruralidad. Que era lo que en el 2014 se decía, ¿qué fue lo que le dio el triunfo al Frente Amplio? El interior urbano. El interior urbano. Respecto a las opiniones, también
en este estudio de opción, se habla, bueno, ¿qué opina aquellos que votaron a la coalición multicolor? ¿Y qué opina los que votaron al Frente Amplio? Y ahí también hay diferencias en la evaluación. Sí, es absolutamente esperable que las haya, y esto no quiere decir que haya un país partido. El antagonismo es necesario en la política, el tema son los grados. Si no hay diferencias... Pasa, por ejemplo, lo de Chile. Claro, si hay una polarización extrema, estamos en problemas. Ahora, es lógico que en un sistema que institucionaliza la diferencia, hayan bloques de electores con posiciones divergentes. En ese sentido, por ejemplo, yo te decía, Vázquez se va con un buen momento de aprobación, la Calle entra con un buen momento de aprobación, pero no son los mismos los que dicen que claro, fue buena la gestión de Vázquez y los que dicen que va a ser una buena gestión en la Calle Pou. Evidentemente están muy cortados por la trinchera bloquista, más que partidista, ¿verdad? Claro, bloquista. ¿A qué bloque votaste? ¿Sea al gobierno multicolor o al Frente Amplio? Respecto a eso, Mujica, hablando con la agencia de noticias EFE, miren lo que decía. Yo no quiero un país como en la Argentina, con la grieta, medio país contra medio país. No quiero, lo detesto, porque somos un país de 4 gatos locos. 3 millones y poco. No podemos darnos el lujo de tener medio país contra medio país, porque nos vamos al carajo. Sí, ahí. Segundo, me parecen fantásticos. Muchas veces se ha dicho de Mujica que es un líder populista. Y la ciencia política, si bien es un concepto disputado y demás, hay algo claro que dice, a ver, el populismo muchas veces se asocia a un lenguaje, digamos, más popular. Mujica introduce, de hecho, una mala palabra. Somos 4 gatos locos, nos vamos al carajo. Esa cosa bien llana y bien horizontal. Sin embargo, acá, en esto que dice Mujica, hay algo que un populista jamás lo diría, que es el populista busca el antagonismo. Claro. Busca el antagonismo fuerte, y acá Mujica está diciendo que la grieta es lo último que quiere, justamente. Esta es una buena pauta de reflexión, porque la palabra populismo, populista, bueno, ha sido tan abusada que finalmente hoy es casi una mala palabra. En las ciencias sociales es una categoría cenicienta, ¿por qué? Y bueno, porque algunos la utilizan en un sentido, otros la utilizan en el otro, está tan cargada de instrumentalización política. Ahora, en el Uruguay, y esa es la diferencia, a pesar de que en el discurso político no se lo acepte, en el Uruguay, históricamente, no ha habido ambientación a un populismo neto. Han habido autores que han dicho, a mi juicio, algo muy equivocado, que es el vallismo fue un populismo, una barbaridad, pero la libertad es libre. Hay algunos que han dicho el Frente Amplio es un populismo. Grave error, grave error. El líder más cercano al paradigma de lo que llamaríamos populismo agarra y dice no antagonicemos. ¿Qué es populismo? Populismo no es un contenido de política, es una forma de hacer política. ¿Por qué se caracteriza? Justamente por convocar un conflicto de dos irreconciliable. El pueblo contra la oligarquía, los descamisados contra la patria financiera, Braden, el embajador norteamericano, o Perón. Bueno, en Uruguay, por suerte... La nación contra los inmigrantes, contra los extranjeros. Claro. Justamente, aquí, el que es acusado de ser el líder populista, justamente hace antipopulismo. Y esto es muy importante, porque efectivamente, ¿qué es lo que seguro le haría mal al Uruguay? Pero seguro, una confrontación. Que esto se convirtiera, bueno, en una lógica de dualidad como la Argentina. Eso es seguro que al Uruguay no le hace bien. Tampoco le hace bien, y esto hay que señalarlo, porque ahora cuando tú decís, bueno, estás ideologizando tu visión, señor. Todo es ideológico. La ideología no ha muerto, aun cuando haya muchos que ideológicamente dicen se terminó las ideologías.
Bien, miremos. Además, Mujica dice algo interesante, somos un pequeño país. La dimensión de la escala, además, un pequeño país entre dos gigantes, nada menos que en la esquina complicada de Argentina y Brasil. Obviamente, nosotros no nos podemos dar lujo, que Argentina se da permanentemente. Argentina ha estado 18 veces en default. El Uruguay no puede permitirse eso. La Argentina se puede permitir la grieta de los dos países, Uruguay no. No, tampoco se lo puede permitir. En ese sentido la transición arranca con espíritu institucional. Pero ojo. Es decir, se prevé más conflictividad, ¿verdad? Pero tampoco demonicemos la conflictividad, porque si no, pasa lo de Chile. En Chile había como una suerte de... Es todo perfecto. Común denominador interno y externo, donde el modelo, todos piensan lo mismo. Era una suerte que cambiaban los gobiernos y, bueno, había un sentido común básicamente instalado. Y un día alguien dijo, el rey está desnudo. El rey está desnudo y estaba desnudo. Entonces, no quitemos la dimensión legítima de pelear por ideas. La política, si realmente la asumimos, es no la negación del conflicto, es una modalidad de construir una manera de arbitrar el conflicto. Por eso, no a la grieta, pero tampoco a la fratelanza, y también no perder de vista algunos temas que son cruciales. El acuerdo de régimen, el acuerdo primero básico. Nosotros podemos discutir de 1000 cosas, legítimamente, pero hay algo que no se discute. Que no se discute. La plataforma en donde instalamos nuestra discusión es la democracia, en donde hay soberanía popular, en donde el poder está limitado por definición, y en donde hay ciertas reglas que nadie las puede transgredir. Es así. No, en ese sentido es una transición que realmente ningún incidente mayúsculo de importancia en ninguna de las instancias electorales, una transición de presidente a presidente razonable, sí, más y hasta que razonable, más, diría, más que, ¿verdad? Uno, sí, sí. Nadie duda que Tabaré Vázquez va a ir a ponerle la banda. Sí, sí. Ese tipo de cosas, bueno, son rituales que cuanto más se van reproduciendo, justamente van solidificando una tradición. Y esa tradición solidificada es lo que dice Gerardo, un acuerdo de régimen. Que se juegue, que la democracia sea, como se dice en la literatura, el único juego en la ciudad. Exacto. Vamos a hacer una breve pausa nuevamente y ya nos metemos en el tramo final. Body so fit, so full of spark, with effort. Y seguimos en los estudios con Rafael Porcekansky, con Gerardo Caetano. Es inevitable seguir hablando en las tandas de esta transición, del proyecto de ley de urgente consideración, que recién ustedes algo estaban conversando, que finalmente todo indica va a ingresar el 9 de marzo y no el 2, como en principio quería el presidente Luis Lacalle Pou. En lo que se mostró, hay varias cosas que la transición ha confirmado. Una muy importante, el secretario de Presidencia va a ser una clave de este gobierno. Álvaro Delgado. Álvaro Delgado. Es una clave de este gobierno. Uno dice, los secretarios de Presidencia, bueno, Thomas fue una clave del gobierno. Gonzalo Fernández en el Gonzalo pasado. Fernández sí, pero los secretarios de Presidencia han tenido perfiles distintos. Este es un secretario de Presidencia político, clave, político. Es el viejo ministro de gobierno. No es un ministro, pero, o sea, cuando hay un senador, que además era el tercero en la sucesión, porque era el suplente de Lacalle Pou, renuncia a la senaturía para asumir la secretaría política, bueno, acá hay un núcleo muy importante. Y ha sido... y es y tiene un perfil extraordinariamente negociador. Es el negociador político por definición. Sí, me resulta, para reforzar lo que dice Gerardo, una declaración interesante que dijo Fernando Pereira,
presidente del PIT-CNT, cuando dijo: yo voy a buscar el costado izquierdo del próximo gobierno, y nombró 2 figuras, Pablo Mieres y Álvaro Delgado. Claro. Quiere decir que obviamente se apunta a esa figura incluso desde la oposición sindical seguramente va a ser más importante que durante el gobierno del Frente Amplio. Se apunta sin duda a la figura de Delgado como uno de los negociadores, como uno de los interlocutores. Es el interlocutor Ahí está. Reconocido y preferido por el movimiento sindical. Y además, yo creo que esta idea de urgencia, este sentido de urgencia, que a veces está cerca de la ansiedad. Bueno, Delgado tiene otro perfil, juega otro rol. Es el que tiene que, de alguna manera, tejer. Y yo recuerdo cuando en el año electoral, la política no puede ser campaña permanente. Va a haber un momento, están las departamentales y municipales el 10 de mayo. Esta prolongación, bueno, ha hecho que la campaña no termine, no haya terminado. Bien, pero son los últimos momentos. Este año, como todo primer año, como todo año en donde se discute presupuesto, agreguemos que acá se va a discutir una ley de urgente consideración con 457 artículos, yo creo que va a tener varios menos, pero este año va a ser un año complicado, porque además la coyuntura económica no es particularmente brillante. En el año pasado nosotros le exportamos el 31% de nuestras exportaciones a China. Que está muy complicado. Hoy China está con una complicación. Entonces, va a ser un año complicado. A la vez desde los socios de la coalición se le reprocha al Partido Nacional que en esta ley de urgente consideración se coloquen cuestiones que específicamente habían sido rechazados en el compromiso por el país. Una de ellas es el caso de ANCAP, por ejemplo, pero también algunos aspectos vinculados con la inclusión financiera, con la seguridad. Eso hace que, bueno, que haya habido muchas propuestas por parte de los socios de coalición, yo voy a decir de la oposición, de los socios de coalición, que son recogidos y que van a requerir otra redacción, y en eso están, ¿no? Lo que pasa es que volvemos al punto que conversamos anteriormente, es decir, por un lado, la ley de urgente consideración es para la coalición de gobierno una oportunidad de mostrar voluntad de cambio, de reformas, de un ímpetu de un nuevo gobierno, ¿verdad? Tras 15 años de una administración de mismo signo. Por un lado eso, y por lo tanto el incentivo es mostrarse unidos y ejecutivos. Pero por otro, lo que volvíamos anteriormente, también la necesidad de diferenciar, decir, momentito, el Partido Colorado quiere estas cosas y está en desacuerdo con estas otras. Cabildo Abierto coincide aquí, pero con esto no, por ejemplo, el caso de ANCAPS, Manini, lo cual da para otro tema, para otra tertulia, también para otra charla sobre qué significa cuando se dice que Cabildo Abierto si es de derecha o es de izquierda o es de centro. Por ejemplo, con el caso de ANCAP, yo veía en las redes, por ejemplo, una crítica sostenida desde el liberalismo económico. Un momentito, ¿cómo es que Cabildo Abierto defiende ANCAP? Bueno, más allá de eso, cada quien está mostrando su perfil, porque de eso depende también la supervivencia partidaria y llegar en condiciones de competitividad como fuerza propia a la elección de 2024. Estamos hablando del futuro gobierno, del gobierno que empieza el 1 de marzo. Lo primero es el gobierno, el presidente que asume el 1 de marzo es el presidente de todos los uruguayos, no es el presidente de la coalición. Y a pesar de que, bueno, inicialmente es un gobierno de coalición que además es una coalición compleja, es una coalición con diferencias ideológicas importantes sobre varios temas, esto ya se ha visto, no es una coalición que haya mostrado unidad, no la mostró antes del resultado electoral, ni tampoco después. Lo que pasó con respecto a la candidatura a la Intendencia de Montevideo y lo que está pasando con la discusión de la ley de urgente consideración y lo que está pasando con las designaciones en las empresas públicas y en los entes y en los servicios descentralizados, está diciendo que, bueno, es una coalición muy complicada. Pero cuando estamos hablando del gobierno, estamos hablando de 5 años. Acá, como decía Jorge Valle, los presidentes entran y salen por la puerta del Palacio de Gobierno. No hay otra hipótesis.
no hay otra hipótesis. Y advirtamos que el gobierno, esta coalición, tiene en Cabildo Abierto un socio complicado, que está más allá, incluso yo creo que Cabildo Abierto es una expresión de la ultraderecha contemporánea, pero lo discutimos en otro elemento, pero Cabildo Abierto, como lo ha dicho su líder, está pensando en el 2024. Y acá hay cuestiones muy relevantes arriba de la mesa, porque todos hablamos de la ley de urgente consideración, pero hablemos también de las políticas que no pasan por la ley. ¿Cuál va a ser la política de defensa del futuro gobierno? ¿La de Rivera Elgue? ¿O la de, digamos, un consenso democrático básico? Por eso yo creo que estamos viendo los dos bloques, pero hay que ver cuánto dura esta coalición, y no hay que dramatizar esto. Por eso también hay que ver las responsabilidades de cogobierno, porque acá se cogobierna también desde la oposición, del Frente Amplio. Ya estamos en el final. Expectativas de lo que será el discurso ante la Asamblea General del presidente en ese momento ya de Luis Lacalle Pou. Se me ocurre una palabra para asociarlo. Creo que va a continuar en la tradición, más allá del color del partido, va a ser institucionalista. En sus palabras, en su discurso. Sí. Yo tengo expectativas sobre el discurso, porque Lacalle Pou, que ha crecido. Sí, y lidera. Y construyó un liderazgo. Es un gran orador. Hay oradores con estilo distinto. El doctor Sanguinetti es un gran orador. Los Lacalle, tanto Lacalle Herrera como Lacalle Pou, son grandes oradores, tienen la práctica parlamentaria. Tabaré Vázquez no es lo suyo la oratoria parlamentaria. ¿Tú recuerdas la oratoria del 1 de marzo del 2015? No. En cambio sí se recuerda la oratoria... La de 2005, ¿no? Sí, de 2005, pero sobre todo la del 2010. Aquel discurso inicial de Mujica. La educación. Educación. Entonces, este va a ser un discurso. Además, ha metido mucha expectativa en el discurso. Y yo creo que es un acto político, es un hecho político. Empieza un nuevo gobierno. Hay esperanza, hay expectativa. La oposición no está en las cuchillas. No debiera estar. Veremos. Gracias a ambos por habernos acompañado esta noche. La seguimos. Televisión Nacional va a tener una transmisión especial el próximo domingo con la asunción del nuevo presidente. Gracias a ambos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Buenas noches.